simplemente no soy de este mundo. Yo habito con frenesí la luna. No tengo miedo de morir. Tengo miedo de esta tierra ajena, agresiva. No puedo pensar en cosas concretas, no me interesan. Yo no sé hablar como todos. Mis palabras son extrañas y vienen de lejos. Me iré y no sabré volver. Aquí están tus dominios, pálido adolescente. La húmeda llanura para tus pies furtivos, la aspereza del cardo, la recordada escarcha del amanecer, las antiguas leyendas, la tierra en que nacimos con idéntica niebla sobre el llanto. Olga es el ser más maravilloso que conocí. Quisiera quererla siempre, pero serenamente, sin obsesiones. Y sobre todo ayudarla, que se reconstruya, que no se hunda. Había una orfandad en las dos, pero orfandad metafísica, te diría yo. Y además había esa apertura a la magia y al misterio. Y Alejandra un poco la tomó como su mamá literaria. La muerte, el tiempo, las sensaciones oscuras y el llamado insistente de lo absoluto. El escriba ha desaparecido. Cuando la muerte se posa desnuda en mi sombra. Tristes gotas, redondas, inocentes gotas. Adiós, gotas, adiós. Y hay niebla en el río y el sol en los vitrales de Notre Dame. Compartían una estética, compartían una, yo diría casi un temblor frente a la realidad. Eran como muy cercanas, pero Olga siempre la protegió a Alejandra. Había una cosa de indefensión en ambas, que se unían por eso. Mi infancia tan cercana, en el mismo jardín donde la hierba canta todavía, y donde tantas veces tu cabeza reposaba de pronto junto a mí, entre los matorrales de la sombra. Olga, cuando terminaba un libro te decía, yo creo que nunca más voy a escribir, que soy un bluff. Olga Orozco. Porque además era fascinante en Olga ver esa duplicidad. Vos la mirabas que era mágica, que parecía segura, y de pronto te miraba y era una niña muerta de miedo. Y yo creo que Alejandra tenía también eso. Solo un nombre. Alejandra, Alejandra. Debajo estoy yo, Alejandra. Ella tenía un problema físico, decían que era tartamuda, no era tartamuda. Ella arrastraba la última sílaba de las palabras. Además, no sé si era producto de una especie de asma nervioso que también
sentía. Dicen que ella tenía asma y yo la verdad que no, nunca la vi con lo que tenía, que al yo vivir con ella sabía que la llevaban a un especialista de garganta y que tenía pólipos nasales. Eso era lo que ella tenía. Y tal vez por eso fue al psicoanalista, ¿no? Leon Ostroff. Ella siempre soñaba con ir a París. París en ese momento era la sucursal de Latinoamérica, los escritores latinoamericanos, estaba todo el mundo ahí. Le encantaba Francia. Mi papá, al tener sus hermanos que vivían en Francia, nos criaron con música francesa que ponían en la radio siempre, todas las audiciones francesas. Yo recuerdo que en una carta le decía, París es una ciudad cortada a tu medida, ¿no? Iré a París, me salvaré. Yo pensaba que la podían raptar, que se vaya en barco. Y digo, ¿y si la agarran ahí tratantes de blancas? Me pareció muy chica como para irse sola. Se fue 4 años. Y el París de entonces todavía conservaba el clima del existencialismo. El existencialismo aparece en la posguerra, con Sartre, con Simone de Beauvoir. Me acuerdo haber ido a una sesión en la Moderne Mutualité, que era una especie de gran, como si fuera un Luna Park. Donde discutían Garaudy y Sartre sobre la dialéctica de Hegel, y estaba lleno de esa especie de Luna Park de gente que seguía eso. Existían las CAFs existencialistas, donde se hacía jazz, donde había discusiones sobre literatura. Los jóvenes sacaban revistas literarias, los jóvenes iban por París con la revista tratando de venderla. Decían, vous êtes fâché avec la jeunesse, usted está enojado con la juventud. Eso era lo que decían. Entonces, no, entonces compre la revista. Bueno, había mucho movimiento literario, el ambiente humano, universitario, todo eso, le daba un color a París, un sabor especial, que es lo que yo le transmití a Alejandra. Estaba Yves Bonfoy, estaba Gérard Philippe trabajando con el TNP, con el Teatro Nacional Popular, estaba Bataille, bueno, estaban Cortázar y estaba Octavio Paz, estaba Simone de Beauvoir, que venía a la Cité Universitaire a darnos clases.
Je voyais les autres femmes et je voyais tous les couples que je connaissais, je voyais que le rôle important, positif joué par les hommes et que la femme était vraiment dans leur ombre. Et puis j'ai commencé alors à lire beaucoup de choses que les hommes avaient écrites sur les femmes et j'ai vu qu'elles étaient toujours traitées d'être relatives, d'être secondaires, etc., etc. Un momento muy rico, muy denso, muy intenso. Se absorbía por todos lados una especie de gran riqueza y una especie de necesidad de cambio que se fue, digamos, aguzando con el tiempo, ¿sí? Estaba como gestándose lo que después explota en el 68, en aquel tiempo. Alejandra en París se sintió muy bien. Era como demasiado estar ahí frente a una cantidad de cosas a las que no tenía acceso aquí. A los grandes escritores, a esperar a Sartre y a Simone de Beauvoir. Ella ya hizo mucha vida literaria. Se conectó con muchos poetas de otros países que vivían en París también. Visitó a Cortázar, a Octavio Paz, se hizo muy amiga de ellos. Incluso ellos le presentaron a Germán Arciniegas, que dirigía Cuadernos para la Libertad de la Cultura, y ella fue correctora, con eso se ganaba la vida, y le permitió vivir más tiempo en París. La mañana, y me despierto enamorada de mi vida. Son las 8 y el autobús bordea el Sena, y hay niebla en el río y el sol en los vitrales de Notre Dame. Y ver a la mañana camino a la oficina una visión tan maravillosa, y aún la lluvia, y aún este cielo de otoño, absolutamente gris, tan de acuerdo con lo que siento. Me asusta tal vez caminar por la Gare Saint-Lazare, cuando desciendo del autobús y entrar en la más anónima de oficinistas y seres que van como si les hubieran dado cuerda, rostros muertos, ojos mudos. Alejandra trabajaba en el Congreso de la Libertad por la Cultura, trabajaba esporádicamente. Yo iba a buscarla y nunca estaba. Las empleadas me atendían mal. Un día fui y pregunté y las empleadas me atendieron maravillosamente bien. No entendí el cambio. La llamé y le dije, ¿qué pasó? Me dijo, es que le dije que eras el embajador de Argentina. Casi todo lo que hago en la oficina es maquinal y rutinario. Casi siempre copias a máquina. Le acabo de hacer un reportaje a Marguerite Duras, que me dejó contenta, pues nuestro encuentro fue opuesto al que tuve con Simone de Beauvoir, es decir, que fue más interesante y las dos simpatizamos enseguida. Vous savez, pendant 10 ans, ça a duré 10 ans le silence autour de moi. Et là, évidemment, c'est un peu dur. Je ne peux pas ouvrir un journal. C'est un peu... Il y a un réflexe de pudeur, quoi, de fuite qui se produit. C'est toujours un temps très difficile que le temps de la parution d'un livre, qui fait qu'un livre est toujours pris un peu comme une certaine culpabilité. Yo venía de la Universidad de Buenos Aires, había sacado una beca con el gobierno francés, estaba haciendo, digamos, las cosas de la manera previsible, etcétera, y ella venía del mundo de lo imprevisible, y ella quería marcar bien las diferencias o las distancias en ese sentido. Pero de lo que yo me di cuenta es que tenía un extraordinario instinto
crítico y que todo lo que ella decía con respecto a sus lecturas, a la poesía, era extraordinariamente fundado, que estaba muy avalado por una mirada absolutamente distinta y de la cual ella era responsable de una manera. Es decir, ella desde muy joven se había internado en un camino interpretativo que no le debía nada a ninguna ortodoxia, era propio de ella y tenía una lucidez, yo diría, feroz. Yo había trabajado en el Grupo Sur, conocía a gente como Pesón y como Borges. Dentro del canon porteño representaban cierta validez. Y ella venía de un lado completamente distinto, pero yo me daba cuenta que yo la podía reconocer como una maestra. Bajaron estas barreras de desconfianza que pudo haber al primer momento y yo empecé a frecuentar mucho su casa, que quedaba cerca de la Sorbonne, y en realidad me parecía que yo iba a aprender más con ella que con muchos de los profesores de la Sorbonne a los que acudía. Ella vivía en la Rue Saint-Sulpice, enfrente a la iglesia de Saint-Sulpice. Tenía un departamento sumamente desarreglado y entreverado, pero había una atmósfera muy especial. Vivía arriba de un restaurante chino. Era como estar en la cocina del restaurante chino. El olor a camarones que había en la casa de Alejandra no me lo puedo olvidar nunca. La única posible conversación era literatura, poesía, lenguaje, y era pasar las horas sin darte cuenta, porque era muy iluminante lo que ella decía y además era ese tipo de personas que no solamente te dice cosas interesantes, sino que puede suscitar en uno cosas interesantes que uno mismo no sabía que sabía. Tenía una especie de don como de gran terapeuta que te obligaba, sin casi darte cuenta, a mirar detrás de vos misma y excavar materiales que vos no conocías en vos misma, de tu contacto con el lenguaje, con la palabra, con la poesía. Entonces, en ese sentido era muy maravillosa, muy maravillosa. He dado el salto de mí al alba. He dejado mi cuerpo junto a la luz y he cantado la tristeza de lo que nace. El leer, anotar y escribir y marcar es el primer momento de la escritura. De ahí va a salir la escritura de Alejandra. La poesía de Alejandra es un entramado de intertextualidad, es un entramado de la palabra ajena, pero convertida en propia. Borges nos enseñó claramente que se escribe con los pedazos de toda la tradición. Y también eso lo revela Alejandra en las marcas que tiene, por eso es tan importante ver su biblioteca. Se arma todo con los restos de lo otro. Entonces, verdaderamente poeta es aquel que conoce su tradición y que la maneja. Y Alejandra lo hizo. Anotar las impresiones literarias, aún las más obvias, aún aquellas que me avergüencen. Es la única manera de aprender y tomar conciencia de lo que leo y de mí misma. Debo releer a Kafka, Joyce, Gide y Proust. Frente a mucho facilismo contemporáneo, a mí me parece siempre importante que tengan en cuenta quienes admiran a Pizarnik, para que no se queden pegados solamente con el mito, el trabajo de escritora que hay en ella y su inmensa inteligencia como lectora. Con sus cuadernitos iba anotando todo lo que le gustaba. Pero cuando uno lee la parte de los ensayos críticos o de los artículos críticos de Pizarnik, hay una sabiduría. Hay un haber reflexionado sobre la poesía, un haber reflexionado sobre el lenguaje, que a mí me gustaría que quienes se fascinan con ella lo tuvieran en cuenta. Porque pensar, bueno, la poeta maldita, sí, pero no le soplaban las musas, eso está hecho con trabajo.
Ayer he roto más de 100 poemas y prosas. Hay que empezar de nuevo. Releí mi último libro. Hay poemas tan malos, tan horriblemente malos que jamás hubiera creído que podían ser míos. ¿En qué demonios pensaba cuando no los rompí? Está la biblioteca de Cortázar. Ahí uno ve lo que es un escritor. No sé, yo era excesivamente severo conmigo mismo. Me prometí a mí mismo no publicar hasta el día en que estuviera seguro de que valía la pena publicar, de que no había que estafar a los lectores dándoles cosas demasiado prematuras. Y entonces, al mismo tiempo que escribía mucho y quemaba mucho y tiraba mucho, iba acumulando experiencia, la doble experiencia de escribir, de leer y de vivir. Es una triple experiencia. Sale Árbol de Diana de toda la experiencia europea, pero que es como la gran decantación. Y de una depuración de la poética. Se publica, mientras ella está allá, con el prólogo de Octavio Paz. Con un libro como El laberinto de la soledad, ya Paz era un emblema en México, ¿no? Por eso hicieron embajador en París. Era una gran amistad. Yo en Madrid lo vi varias veces a Octavio Paz y hablé muchas veces. Y una vez hablé de Alejandra y tenía muy buen recuerdo. Muy buen recuerdo. Cortar el cordón umbilical, matar bien a la madre, crimen que el poeta moderno cometió por todos, en nombre de todos. En la frente del pueblo dormido, el poema es una constelación de sangre. Cuando la historia despierta, la imagen se hace acto, acontece el poema, la poesía entra en acción. Todo poema se cumple a expensas del poeta. Alejandra a Cortázar lo fue a ver a la UNESCO. Me lo dijo Cortázar eso. Con Cortázar tuvo muy larga y buena relación. Es muy difícil armar una historia de la amistad. Supongo que esa historia de la amistad estará en las cartas que no... de ambos lados, digamos, que todavía no se mostraron. Es así, Rocamadour, en París somos como hongos, crecemos en los pasamanos de las escaleras, en piezas oscuras donde huele a cebo, donde la gente hace todo el tiempo el amor y después fríe huevos y pone discos de Vivaldi. Todo lo que hacemos el amor, parados, acostados, de rodillas, con las manos, con las bocas, llorando, cantando. Llueve muchísimo aquí en Rocamadour, mucho más que en el campo, y las cosas se rumbran, las canaletas, las patas de las palomas. Casi no tenemos ropa, nos arreglamos con tan poco, un buen abrigo, unos zapatos en los que no entre el agua.
Somos muy sucios, todo el mundo es muy sucio y hermoso en París, Rocamadour. Las camas huelen a noche y a sueño pesado. Debajo hay pelusas y libros. Hay peleas terribles porque los libros no aparecen y Horacio cree que se los ha robado Zip. Hasta que un día aparecen y nos reímos y casi no hay sitio para poner nada, ni siquiera otro par de zapatos, Rocamadour. Para poner una palangana en el suelo hay que sacar el tocadiscos, pero ¿dónde ponerlo si la mesa está llena de libros? Cortázar no se entiende sin el surrealismo y Alejandra no se entiende sin el surrealismo. Hay una hermandad de propuesta estética. Hay un mundo imaginario profundamente en común. Era mágico Cortázar y que armaba a todo un mundo que era como un niño. Entonces Alejandra enloquecía, evidentemente. Se encontraban en eso, esa cuestión de la infancia, del juego, del surrealismo, del amor. Todo eso está profundamente en los dos. En cuanto a los señores cronopios, son poseedores de cierto órgano en vías de extinción que permite la visión y percepción de la hermosura. Todas las semanas le daba cuerda con gran cuidado. Un cronopio al verlo se puso a reír. ¿Qué es eso de querer contar el tiempo, cortar el tiempo, clasificarlo en horas, hacer con ellas horarios? Historia de cronopios y de famas testimonia ejemplarmente de qué manera el humor y la poesía son subversivos. Había como un desajuste, había altos y bajos. Me acuerdo que me dijo una noche, me llamó por teléfono y me dijo si no le ayudaba a mudarse. Ella vivía en un hotelito en Boulevard Saint-Michel. Le ayudé a mudarse a otro. Había más remedios que valijas. Cajas y cajas de remedios. Tomaba para despertarse, para dormir, para estar bien, para estar mal, para todo. Así era ella. Había cajas de anfetaminas, pero también había cajas de lo contrario, de estimulantes de fósforo, es decir, de reconstituyentes muy permitidos. Es decir, estaban las dos partes. Dentro de muy poco me suicidaré. Siento claramente que ha llegado el final. Me mordía los labios y no sabía qué hacer con las manos. Yo misma me asustaba porque me miraba a mí misma en mi piecita desordenada, andando y viniendo en slip y pullover sin pensar, con la memoria petrificada. Yo creo que todo artista impone un personaje para mostrarse, pero ella era muy consciente de eso y por más que le hacía sufrir, también creía que era parte de su ser poeta. La mayoría de los malditos son así. Baudelaire, Rimbaud, Lautréamont. Transcribe la terrible acusación de Lautréamont a la sombra intrusa en su cuarto. Esos ojos no te pertenecen. ¿De dónde los has tomado?